Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los señores del Imperio Infinito. Con su ayuda, puedo seguir trayendo historias casi a diario. La deuda saldada. Finglu englu naf katulu rulie ugagan fatagan. Finglu englu naf katulu rulie ugagan fatagan. Finglu englu naf katulu rulie ugagan fatagan. Era el canto que se había escuchado a lo largo del multiverso, o al menos en aquellos rincones familiares con el ser de rostro tentaculoso y sus parientes. Nod y su gente habían estado agradecidos durante tanto tiempo de que Cthulhu no se hubiera manifestado ni oído en eones. Vivía únicamente en cuentos, canciones, leyendas. Para las generaciones actuales, era poco más que un mito, un demonio para aterrorizar sus sueños más oscuros y asustar a las crías para que se portaran bien, un ser irreal para cualquiera que viviera. Hasta ahora. Mientras Nod y sus hombres caminaban a lo que sería seguramente su muerte, se preguntaba cómo recibiría su pueblo la noticia de que Cthulhu volvía a existir en la memoria. Este era un planeta pequeño, un sistema pequeño, pero casi perfecto para todas las formas de vida, y aunque los terranos tenían aliados que acudieron en su defensa, eventualmente las fuerzas de Nod rompieron esas defensas y aterrizaron en la propia Tierra. Rápidamente se estableció un perímetro contra la resistencia terrestre. Todo parecía ir bien, la victoria estaba al alcance. Solo tenían que extender la mano y tomarla para asegurar este pequeño sistema periférico. Después de todo, los otros planetas apenas tenían bases de exploración. Más allá de lo que los terranos llamaban Júpiter, la mayoría de las instalaciones eran pequeñas estaciones de recolección de recursos. Apenas habían colonizado los planetas interiores, y de hecho, la mayoría parecía reacia a abandonar su sistema. Sí, una victoria fácil. Se tomaron algunos prisioneros, civiles pero de aspecto fuerte. Tenían armas pequeñas consigo, pero cada una, al menos los que Nod supervisó personalmente, habían entregado estas armas sin resistencia. No sintió ninguna trampa en ellos, solo una paciencia duradera, una esperanza tranquila. Sabían que sufrirían, pero estaban completamente seguros de que serían salvados. ¿Pero por quién o por qué? Sus aliados habían sido destruidos, y no había posibilidad de enviar un mensaje para solicitar refuerzos. Tal vez planean destruirse a ellos mismos. Algunos planetas han intentado eso, sugirió un oficial, pero Nod desestimó la idea con un gesto. Si fueran a hacerlo, ya lo habrían hecho, o habríamos visto algún indicio de preparación. ¿Quizás un arma que aún no hemos descubierto? No, seguramente también la habrían usado. Las especulaciones continuaron durante un tiempo, hasta que surgió la idea de interrogar a los prisioneros. Seguramente con algo de persuasión, dirían todo lo necesario y más. Pero todos dieron la misma respuesta, en una extraña lengua que penetraba las entrañas de Nod y las retorcía con fuerza. No eran palabras, no era un discurso, sino sonidos, guturales, salvajes, ensamblados como si un niño trastornado jugando a crear lenguajes hubiera imaginado algo así. Cantadas, oradas, gritadas, y solo una palabra en todo el caos tenía algún sentido. Brevemente, muy brevemente, pudieron sentir una conexión. Cada vez que un humano pronunciaba esas palabras, era como si mentalmente se conectaran con alguien o algo más, como una chispa que se apagaba rápidamente al mirarla. Una vez que la sentían, la sensación desaparecía y no podían volver a percibirla.
Los prisioneros fueron devueltos a sus celdas, que de repente resonaron con una frase que llenó de un creciente temor a todos los que la habían escuchado. No entendían lo que se decía, excepto por un nombre: Cthulhu. El miedo que los golpeó fue temporal, aunque las palabras resonaban una y otra vez en las mentes de quienes las habían escuchado. Era evidente que los humanos lo veneraban. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Si no se le había visto en tanto tiempo. Es más antiguo que este planeta, pero no es imposible que pudiera haber... El pensamiento quedó inconcluso. La influencia de Cthulhu era extensa. No había un alma, por lo menos un puñado en cada planeta con vida sintiente en el universo que no supiera de él. Pero era absurdo. Eso era simplemente parte del trato con un ser como él. La adoración no le serviría de nada. Pero tal vez la locura que claramente estaba desatando en ellos protegería sus mentes del daño que les causaría ser conquistados. Mientras discutían esto en una sala de conferencias, Nod sintió de repente un golpe psíquico, tan fuerte como si lo hubieran golpeado por sorpresa en la nuca, y le tomó varios minutos recuperarse del dolor para ponerse de pie. Al fondo del pasillo, vio a otro de sus hombres en las mismas condiciones y se apresuró, o más bien se tambaleó para verificar su estado. Pero antes de llegar, un rugido resonante y acuoso se escuchó desde afuera. Con sus habilidades psíquicas bloqueadas por el dolor, lo único que Nod pudo hacer fue mirar por la ventana hacia el océano. Y desde el agua, una monstruosidad, un coloso, un algo. La imagen que había temido de niño, vista en textos antiguos, garabateada por aburrimiento en una clase de historia del multiverso, estaba esa forma verde, esa cabeza con dos enormes y horribles ojos, ese rostro de tentáculos ondulantes y masivos, las alas corriosas y extendiéndose. Esa imagen ahora se alzaba desde el agua ante sus propios ojos. Lo último que Nod escuchó en su mente antes de que esta leyenda viviente destruyera sus defensas, armas, naves, fueron 4 pequeñas palabras que impactaron su mente como una nave estrellándose sobre su cabeza desde órbita. La Tierra está protegida. De alguna manera, Nod y un puñado de sus hombres habían logrado sobrevivir a la carnicería desatada por el mito que cobró vida. Hubo palabras de alabanza pronunciadas por los humanos, agradeciendo al poderoso, alabándolo por salvarlos en su hora más oscura de los malvados invasores. La criatura se había retirado al océano y fue aquí donde Nod esperaba morir. Pensaba que los humanos lo ejecutarían a él y a su gente, pero para su gran sorpresa, ni siquiera pensaron en hacerlo. El gran Cthulhu decidirá tu destino. Eso fue todo lo que Nod pudo obtener del guardia fuera de su celda. Ahora él y todo lo que quedaba de su ejército estaban obligados a marchar por un muelle, hacia el mar. A su alrededor seguía el canto, todo alrededor de ellos. Nod parpadeó y de repente se vio rodeado por una oscuridad total y absoluta. Fue impulsado hacia adelante, a velocidades imposibles sin la ayuda de una nave, y sin embargo ahí estaba, haciéndolo de todos modos. No fue hasta que pasó cerca de una estrella que se le ocurrió que estaba en el espacio, y luego, un segundo después, lo que nunca había visto antes, pero que sintió con extraña certeza, era su planeta natal. Y continuó hacia adelante. Soles, estrellas, agujeros negros. Pasaba sin preocuparse, pero los planetas traían una extraña alegría, compañía, mentes a las que conectarse, de las cuales alimentarse. No soportaba la sensación de soledad entre ellos, pero siempre había más planetas cerca, hasta que ya no lo sabía. El tiempo pasó,
Los planetas se alejaban más y más. Los soles colapsaron, se pusieron rojos, blancos, y finalmente desaparecieron por completo. La vida que tanto deseaba conectar se redujo más y más, hasta que también se apagó. No quedaba una sola alma con la que pudiera encontrar compañía, ni una sola mente a la cual conectarse en millones de billones de años luz. Los agujeros negros fueron lo único que quedó. Ira, dolor y luego locura. Estaba furioso de lo que le había traído tanta alegría pudiera borrarse de forma tan completa. Estaba triste por la pérdida de esa alegría. Y finalmente, golpes en sus órganos auditivos, dolores de cabeza, como los que nunca había sentido antes durante todo el uso de sus habilidades psíquicas. Susurros, rasguños, alucinaciones que desaparecían en el instante en que se acercaba a ellas. Por favor que termine esto. Preferiría morir que seguir así. Pero siguió adelante. Su súplica audible era solo para él mismo, y no murió. No podía morir. Pero para ese punto, el sonido atronador ya no tenía ningún significado para Nott. Incluso los agujeros negros comenzaron a explotar y a desvanecerse. Primero la compañía, luego la cordura, luego la luz misma lo había abandonado. Nada en el universo conocido podía matarlo, ningún arma podía tocarlo, ninguna mente podía luchar contra la suya, nada podría terminar su vida y salvarlo de esta miseria eterna. Se desbordó de ira, gritó, rasgó el espacio abierto con la esperanza de encontrar un punto débil entre las paredes del espacio-tiempo, pero siguió avanzando sin éxito en esa misión, siempre esperando encontrar a alguien o ver algo, pero no había nadie, nada, excepto ese último agujero negro. Era el primero que había visto en quién sabe cuánto tiempo. Se dirigió hacia él, sintiendo su atracción, viendo la luz de la radiación que desprendía, agradecido de sentir algo después de tanto tiempo solo, con la fría oscuridad como única compañía. Billones de billones de billones de veces el tamaño del último sol que había visto era este agujero negro, pero aún así no terminó con su existencia. Huyó hacia su oscuridad, esperando aún encontrar alivio en su interior, esperando que algo estuviera ahí con él, que alguien se conectara, aunque fuera solo por un momento. Nada, nada sucedió. Todo lo que lo rodeaba era esa eterna espiral, ese vacío pulsante, ese vacío venenoso. Estaba solo nuevamente, y el pequeño destello de alegría de haber visto luz nuevamente ya había pasado. Era casi peor que nunca haber sentido esa pequeña felicidad en primer lugar. Y entonces una explosión. Ardiendo, todo estaba ardiendo. Atmósfera, sí, esa era la palabra. Y luego, aire, rico en oxígeno, espeso. Vegetación por doquier, pero por encima de todo eso, el rugido de las bestias escamosas. Golpeó el agua y levantó una lluvia de agua, rocas y tierra, pero incluso aquí, en la negrura de las aguas profundas, aún había vida. Durmió y despertó, y construyó y durmió, y despertó y construyó nuevamente. El flujo del tiempo ya no lo percibía, pero con la vida a su alrededor, las mentes, por más tenues que fueran, podía conectarse con ellas. La pura alegría de tener a alguien con quien hablar, aunque no pudieran entender una palabra que pusiera en sus mentes. Ellos no existían cuando llegó a este mundo, pero cada vez que dormía había más de ellos. Su caída había causado un cambio, pero la mayoría de ellos no lo veía. Durmió en R'lyeh, en ese palacio de piedra, y cada vez que despertaba, la gente, los humanos, crecían en número.
y cuando finalmente pudo hablar con un humano y recibir una respuesta a cambio, lloró de pura alegría por ello. Ellos se acercaron, querían hablar con él, estaban asombrados de él, cuando empezaron a aprender sobre esta soledad que había sufrido durante eones más allá de la cuenta. En su mayor oscuridad lo rescataron. Nunca estaría solo nuevamente, y ahora debía una deuda que jamás podría ser saldada. Nod se dio un tirón hacia atrás y se encontró nuevamente en el muelle. Viento, olas, humanos, aves, cielo, agua. Luego la madera bajo sus pies se movió y nuevamente estuvo en la oscuridad. Gritó mientras avanzaba, a una velocidad mucho mayor que la de la luz. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.